Bueno, pues escuchando Joan Manuel Serrat, aún a riesgo de que me desmoneticen el vídeo, vamos a por la segunda parte, ¿no? de este tutorial. Aunque espera un momento, que voy a subir un poquito el volumen de la música. Ahí está. Uy, igual me he pasado un poco, ¿no? Vamos a bajarla un poquito. Vaya, lista más buena que tengo aquí. La publicaré, o no, no lo sé. Pues nada. Vale, estaba bajando la persiana que me estaba abrasando los ojos. Vamos a quitar la música del Victoria, evidentemente, pero si no... Ahí estamos. Vale, nos habíamos quedado el otro día, hicimos todo este sector de aquí. Estamos haciendo solo interfaz ahora. Entonces habíamos hecho todo este sector de aquí, habíamos hecho todo esto de aquí, todo esto de aquí, incluida la interfaz de las jugadas, y todo esto de aquí. Hoy vamos a ir con el meollo. Bueno, a ver, todo es meollo, ¿no? Pero con todas estas cosas de aquí. Algunas las voy a hacer más en detalle, otras no, porque no las uso tanto, así que lo siento. Venga, vamos a empezar con esto. Y aquí ya hay muchísima tralla. Un detalle que se me olvidó comentar el otro día es que, en general, digamos que los menús, la estética y todo esto es como un poco más fancy, ¿no? Que en el 2. A mí me gusta más la del 2, o sea, porque este es como un poco más tontita y con los iconillos redonditos, todo sin bordes, para que no te cortes, ¿no? Y tal. Y es un poco una putada, pero es verdad que por otro lado está muy pulido. Luego tiene cosas que no te importan, como que los líderes están animados, cosa que me la pela. Por cierto, lo tengo en gráficos bajos, por eso se ve así este señor, ¿eh? No. Entonces, vale. Buah, aquí hay mucha tralla, ¿eh? Y muchas de estas cosas no las sé, así que las voy a pasar por encima, porque cuando hagamos el capítulo de política, ya voy a hablar con un buen amigo, señor Patito de Cubita Gaming. Igual lo conocéis, igual no. Nos va a ayudar un poco a hacer lo que sería el capítulo detallado de política, el capítulo detallado, no sé, de comercio y tal. Espero que tenga bien hacerlo, por supuesto. Igual no quiere, entonces pues me voy a joder. Aquí nos dice el tipo de gobierno, la forma de gobierno que tenemos. Podría ser monarquía, república, etc, etc. Generalmente enfocado un poco a quien es el jefe de Estado, ¿no? Si esto fuera una república, aquí el señor que estaría aquí sería un señor con un nombre, una popularidad y una ideología, pero que en vez de ser el rey sería el presidente, ¿no? Este señor tiene una lista, una serie de trades. Los podemos ver aquí también. Negociación política y contacto. Aquí nos dice además la edad y otros modificadores que pudiera tener este señor. Esto es extensible, por cierto, a otras personas del país, como el heredero aparente o como podría ser el general este, ¿no? Esto es lo que sería la pantalla de personajes, ¿vale? Esto aprovechamos y ya lo hemos visto ahora. Vale, a ver. Diferencias con el Victoria 2. En el Victoria 2 es verdad que había como issues, ¿no? Asuntos, no sé cómo llamarlos, que hacían que la gente tomara partido en ciertas cosas. Y estos issues no eran lo mismo que los partidos políticos, ¿no? Pero a ver, es verdad que pues, un partido pues, nazi, por ejemplo, vaya ejemplo, ¿no? O el partido jingoísta, pues, solían apoyar unas cosas en común, y la gente que apoyaba estas cosas solía militar en estos partidos también. Normalmente, ¿no? Teníamos que, pues, yo qué sé, si un obrero de fábrica podía votar porque tu sistema político lo permite, lo normal es que votara al Partido Socialista o más adelante a un Partido Nacional Socialista, ¿no? Fascista. Bueno, aquí tenemos dos tipos de... O sea, están los partidos como antes y luego está lo que se llaman los grupos de interés, que son estas cosas, que son los terratenientes, Fuerzas Armadas, la Iglesia, en este caso católica, pero podría ser otra religión, evidentemente, los industrialistas, la inteligencia, ahora le han cambiado el nombre a élite intelectual, la población rural, la pequeña burguesía y los sindicatos, ¿no? Cada uno de estos grupos, y claro, no sé hasta dónde llegar para profundizar, para no repetirme luego en el vídeo avanzado, ¿no? Los tenemos aquí y cada uno de estos grupos tiene un peso político que viene en función de la fuerza que tienen
y de ciertos traits que puede tener su líder, que es este señor en este caso. Tiene una población que está unida y contribuye en número de lealistas y en número de radicales al total nacional. Estos hablaremos de ellos más en detalle en otro momento, ¿no? Entonces, luego, estos grupos pueden formar parte y forman parte de diferentes partidos si tienes habilitado un sistema de partidos como ley electoral. Recordemos, leyes hemos ido antes, ya luego volveremos, pero aquí hay una ley, ¿no? ¿Dónde está? Que es el voto. Ahora no lo voy a encontrar. ¿Dónde está el voto? ¿Dónde está el voto? Aquí. Distribución de poder. Nosotros ahora tenemos sufragio censitario, en este caso de riqueza. He dicho censitario, pero este también sería censitario en el fondo. Bueno, da igual. Pero podríamos tener otros como una autocracia, un voto por propiedades, land, ¿no? Que le llamarían a un estado monopartidista, ¿no? Aquí ya, o sea, hay un montón y cada uno de ellos dictaminará cómo será. Entonces, si tenemos un modelo partidista, estos grupos de interés podrán formar parte de diferentes partidos políticos. Si estos grupos además están contentos o están enfadados, nos van a dar bonos verdes, que se ven aquí, o malus rojos. Por ejemplo, la élite intelectual está feliz. ¿Por qué? En función de las leyes que tenemos o no tenemos. Luego hablaremos de esto. Entonces, al estar feliz, se ha activado uno de los rasgos que tiene, que es el vanguardismo, que nos da un menos 10% de coste en tecnología social en la pestaña tecnología. Si estuvieran enfadados, por ejemplo, que la aprobación fuera de menos 5, nos daría crítica social que da menos 10 de prestigio. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso tenemos contentos a estos y a estos, pero por ejemplo tenemos enfadados al rural folk, al pueblo rural, con lo cual esto, que es como tenemos un menos 3, un menos 10% de difusión tecnológica. Luego veremos qué es esto, ¿vale? Entonces, muy importantes los grupos de interés, porque por ejemplo pueden llegar a liar la parta y a montarte una revolución si la ley que estás intentando sacar adelante desde el gobierno, bueno, desde el parlamento, pero es desde el gobierno aquí, pues no les gusta. Así que mucho cuidado. Vale, pues seguimos. Esta es la pestaña de resumen. Aquí tenemos los agitadores, que es que tú puedes invitar a agitadores de fuera o de la propia país que pushean, que hacen campaña para promulgar cierta ley. República Presidencial en este caso, todos casi siempre son leyes de aquí. Por ejemplo, en este caso República Presidencial está aquí, ¿no? Entonces, yo ahora no puedo votarla por razones que luego veremos, pero me interesaría a lo mejor invitar al señor Garibaldi a apoyar. Entonces, este señor no es muy popular, pero por ejemplo, si votáramos a este, al ser más popular sería más posible pasar esa ley. Ahora bien, pueden haber fuegos artificiales cuando intentas utilizar a un agitador. Mucho. Pues tienes una serie de agitadores. Es una cosa que yo la verdad no uso mucho, así que tampoco conozco mucho, pero bueno, están aquí, puedes tener dos. Movimientos políticos, aquí son cosas que tanto defienden una ley cuando la pasas, como se oponen. Si, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Nos estamos adelantando un poco, pero vamos a hacer una que... Bueno, vamos a ver la oligarquía, por ejemplo. Que vemos aquí que a favor tenemos a esta gente y en contra de estos, luego lo vemos. Entonces, le doy a play. Aquí está, se está promulgando la ley. Y luego, con el tiempo, ahora nos saldrán un grupo de apoyo seguramente a que se pierda. De mientras, seguimos mirando esto, ¿vale? Y con esto concluimos esta. Vamos a la siguiente. Bueno, y aquí nos dice la fuerza, así como proporcional, de cada uno de los grupos de interés. Mira, ¿veis? Ya tenemos aquí un movimiento político, en este caso, que quiere conservar el voto por riqueza y que está conformado por esta gente y tiene un apoyo alto y un radicalismo medio y puede o no desembocar en una... ¿Cómo se llama? En una revolución. Lo vamos a dejar aquí porque luego hablaremos más en detalle de esto. ¿Vale? Un segundito. Desde que he descubierto el botón de pausar en el OBS, que es el programa que utilizo para grabar, soy una persona feliz, muy feliz. Pero debe ser raro que estar escuchando no sé qué y de repente estar escuchando Chiquilla, ¿no? Vale. Nos vamos entonces ahora al gobierno. Aquí nos dice el tipo de gobierno, muchos tooltips, y tenemos un número de partidos que están en el gobierno y unos partidos que están en la oposición.
Y luego hay ciertos grupos de interés que están marginados. Esto no lo he dicho antes. Cuando un grupo de interés está por debajo de un cierto tanto por ciento, que ahora mismo no recuerdo, de clout, que es peso, clout en inglés, se considera marginado y no... como que no pinta. En más detalle lo veremos en el vídeo de política detallada, porque no recuerdo ahora todas las cosas que hace que esté marginado, pero como que a grosso modo la idea es que no participa en el sistema político. A grosso modo, pero no es que esté desaparecido. Entonces, como veis, el Partido de la Resistencia, que es un partido moderado, digamos, tiene a estos partidos dentro, o sea, a estos grupos de interés dentro del partido, cuyo líder, además, concretamente, son los terratenientes, este señor. Luego el Partido Republicano. Y estos dos partidos han hecho una coalición de gobierno para formar un gobierno que tiene una cierta legitimidad, que te da unos ciertos bonus. Ahí los tenéis, más leales, más lealistas. En general, si está por aquí, es bien, caca, basura. Aquí ya es puta mierda y aquí es tu país va a arder, ¿vale? O sea, la legitimidad es muy importante porque, fijaos, aquí ya más o menos bien, pero tienes -1 de aprobación de porque sí en los grupos de interés de la oposición. O sea, aquí ya serían un -7 y aquí un -15 solo por tener un gobierno disputado. Pero es que ya aquí tienes un +50 de tiempo de promulgación de las leyes. Y eso es mucho tiempo, de verdad que es mucho tiempo. Y -2 de aprobación. Y aquí ya, bueno, no puedes promulgar leyes, se va toda la puta. Entonces, claro, la idea es, tú puedes montar unos gobiernos, empezamos de cero y podríamos montar un gobierno con la oposición. Pero mira qué mierda de legitimidad tendría. ¿Por qué? Por el peso del gobierno, no sé cuánto. Esto lo veremos en más detalle. Podemos hacer diferentes combinaciones, pero bueno, en cualquier caso, aquí ya nos dice las combinaciones posibles que hay, que sería esta o la que ya tenemos. Entonces, en general, bueno, digamos que ya el juego te ayuda a hacer un gobierno interesante. Y el gobierno que tengas es muy importante, muchísimo, porque te va a determinar qué leyes vas a poder promulgar y cuáles no, ¿vale? Vamos a cancelar esta. No la podemos volver a hacer en un año por haber fracasado, pero no pasa nada. Entonces, si os fijáis, en cada... Estos son leyes divididas en tipos de leyes y cada una, ciudadanía, distribución del poder, seguridad interna, tiene diferentes niveles que no es exactamente igual que en el 2. Por ejemplo, en el 2 teníamos algo parecido, ¿no? Teníamos, por ejemplo, pensiones de nada a muy altas, salario mínimo de nada a muy alto, ¿sabes? Sistema de salud de nada a muy alto. Aquí es similar en el sentido de que suele ir de más... bueno, no. A veces suele ir como de menos a más progresista, pero no siempre. No tiene esa equivalencia que tenía en el Victoria 2, de que siempre iba de menos a más progresista, de menos a más bueno, etc. Sino que diferentes puntos de la ley, en algunos puntos sí que es así, pero en otros no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, un ejemplo muy claro lo podemos ver aquí, en la Guardia Nacional. Sin Ministerio de Interior no existe el Ministerio de Interior, que es una institución, luego veremos lo que es. Guardia Nacional activa esa institución y además puedes reclutar batallones de movilizados, que es lo que tenemos ahora, que son 264, por tanto serían 264.000 hombres, creo. No sé si van de 1000 en 1000 o de 3000 en 3000. Muy bruto esto. Mientras que policía secreta ya no puedes activar los reclutas. Te da otras cosas distintas y este te da otras cosas distintas. O sea, no es como de más a más guay, sino que este es una cosa, este es otro y este es otro. Pero es que esto aún es más notorio, por ejemplo, en la ley de política comercial. El mercantilismo desactiva ciertos aranceles, activa otros, desbloquea métodos de producción. Esto desactiva el comercio, creo. ¿Ves? Desactiva rutas comerciales. Es que no se puede bloquear este tooltip. Vale, sí se puede. O sea, fijaos en el número de historias que pasan, ¿no? O yo que sé, por ejemplo, los burócratas. Estos son una puta basura, en mi opinión. Estos te dan más capacidad tributaria, pero estos te dan coste institucional de burocracia de las cosas. O sea, los dos son interesantes realmente. Bueno, también lo es en el fondo. O sea, te puede interesar o no, ¿vale? O sea,
como resumen, porque me estoy alargando mucho, no es exactamente igual esto que en el caso de las leyes del Victoria. Bah, qué canción tan buena está sonando, tío. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que te permite o no pasar una ley? Por ejemplo, no sé. Aquí es interesante. Tenemos dos leyes posibles, con una probabilidad de que progresen en función de... Mirad aquí. Esto, la iglesia lo respalda y la pequeña burguesía que está marginada lo respalda. Esta gente se opone y a esta gente se la pela, que son el resto, ¿no? Que serían los otros partidos. Entonces, tú le das a una ley y pasar una serie de cosas que luego veremos, pero solo puedes pasar leyes e intentarlas, aunque vayas a perder, ¿eh? Por ejemplo, esta es muy posible que no lo consiguieras, pero solo le puedes intentarlo si, como veremos aquí, tenemos uno de los grupos que le interesa el gobierno. En este caso, por ejemplo, aquí esto lo apoya ¿quién es? La Iglesia Católica. Entonces, como nosotros, si recordamos, tenemos a la Iglesia Católica en el gobierno, podemos intentar, otra cosa es que queramos, esta ley. ¿Qué va a pasar? Será muy difícil porque fijaos toda la gente que está en contra. El país explotaría. Seguramente, igual que ha pasado antes, lo vamos a ver al instante en que lo intentemos. Mira, esto ya se va a ir. Se tiene que actualizar porque hemos dejado de promulgar la autocracia, creo. ¡Ah, no! Sí, estamos intentando la autocracia. XD. Entonces, empiezan a salir eventos, tal. Esto no sé qué es, creo que es del DLC. Ignoradlos y mira, ya nos sale aquí un grupo de presión que se va a radicalizar muy rápido para conservar lo que estaba, ¿no? Y es obvio que es porque teníamos mucha gente en control y ahora no lo podemos hacer porque tiene que pasar un tiempo hasta volverlo a intentar. Por ejemplo, ¿qué no podemos cambiar? No podemos cambiar a la República Presidencial. ¿Por qué? Porque ¿quién lo apoya? La élite intelectual. ¿Dónde está la élite intelectual? Está en la oposición. Por tanto, es una ley que, aunque, bueno, no sería tan difícil de pasarla. Seguramente sería difícil. Pero no podemos porque no tenemos ningún partido de gobierno, ¿vale? Entonces, para esto es muy interesante construir gobiernos. A veces preferirás un gobierno menos legítimo, pero que te permita acceder a leyes que te interesan. Por ejemplo, una muy importante es esta. España, por ejemplo, empieza por aquí o por aquí, no recuerdo. Y recaudas una burrada más con la tributación per cápita respecto a esta, fíjate. Mira, aquí lo pone. Efectos. Menos 38.000 de ingresos previstos. Pues esta ley es una ley que suele interesar mucho pasarla. En España, por ejemplo, aquí ya la tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos que suelen estar al gobierno en España, que son el Partido Moderado, que son pues ¿cómo se llama esta gente? La Iglesia y el pueblo rural, no les interesa. Te interesa a lo mejor hacer un gobierno progresista que tendrá menos legitimidad, pero que te permitirá intentar pasar la ley y luego trampearla con los eventos y todo tipo de cosas que digamos que pueden ir pasando durante el devenir de lo que es pasar la ley, digamos. ¿Momento? Muy bien. Pues de momento lo dejamos aquí y más adelante comentaremos todo esto ya más en detalle en el capítulo de política. Nos vamos ahora a las instituciones. Las instituciones son como una especie de... No son leyes, pero son como leyes fijas que sí que tienen diferentes niveles de beneficios que te dan y que sí que es creciente lo que te da y tienen un par de diferencias con las leyes normales. La primera es eso, como digo, que simplemente es un bono que se va aumentando en función de dónde vas. Se activan o desactivan en función de las leyes y cuestan burocracia. Por ejemplo, si ahora quiero pasar la seguridad social de nivel 1 al nivel 2, va a subir el coste de burocracia por nivel de inversión, que lo dice aquí, en menos 333, por lo tanto voy a consumir más 333 más de burocracia. Ahora mismo tengo un surplus, por tanto nos quedaríamos a más 20 de burocracia. Nos podemos permitir esto, pero si ahora yo quisiera hacer esto, ya veréis que el juego me va a alertar muy pronto de una cosa. Vamos a ver que se actualice todo. Sería el 5 para ir más rápido. Y en algún momento el juego debería
advertirnos, no me dejes mal, el juego debería advertirnos que las reformas que estamos pasando van a hacer que nos quedemos con una burocracia negativa. También una cosa importante, como veis, esto no es pum de repente, sino que es un cambio gradual y que se traduce en un coste gradual lento. Es decir, antes estábamos en menos 2000 y estamos en 255 y sí, veis, poco a poco va subiendo conforme vamos mejorando el nivel de nuestras dos instituciones. Por cierto, justo estas dos, muy importantes pasarlas, así que he hecho bien. Vale, y con esto concluimos la primera tabla, que es esta. Un segundito. Bueno, mientras suena el tiburón, vamos a proseguir, ¿vale? Con la siguiente pestaña, que es el presupuesto. Vale, diferencias con el Victoria 2. Aquí sí que es verdad que es un asunto que ha sido muy discutido por la comunidad. Es mejor, en mi opinión, cómo se manejaban algunas de estas cosas, algunas, en el Victoria 2. ¿Por qué? Porque los impuestos eran un slider. Y también porque había una cosa que es curiosa, que es que podías poner impuestos en función de la clase social. Eso, a ver, no sé si era muy realista, pero lo que desde luego era útil, ¿no? Aquí no se puede, pero en ese sentido es más realista esto. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de impuestos que dependen de nuestras leyes y que conforman nuestros ingresos, y luego tipos de gastos que representan nuestros gastos y dan un número total. 909 creo, o 808 es la caja de ritmos que está sonando en la canción. Creo que es 808, vale. Perdón, soy autista. Desde aquí podemos cambiar los impuestos. Subirán en función de lo que suban. Por ejemplo, pues vamos a cobrar más, como veis. Espera que se ponga el tooltip. Pero, coño, ahí está. No me deja, pues nada. Ahí está, pero tendremos unos malos. Como tenemos distintos tipos de impuestos, cada uno da un dinero. Algunos los podemos cambiar el tipo impositivo, otros no. Luego tenemos impuestos al consumo, los podemos poner, pero tienen un coste de autoridad, que es esto de aquí, que se gana, como veis aquí, en función de ciertas leyes y ciertas instituciones, etc, etc, etc. Y sirve para impuestos al consumo y para lo que dijimos de los decretos. Y alguna cosilla más. Como por ejemplo, y lo digo ya, para reprimir o promover partidos políticos. Hay grupos de interés, importante, ¿vale? Entonces aquí pues podemos poner impuestos al consumo. Importante, como ya habéis imaginado, este juego lo simula todo lo relativo a las POPs y a su economía, con lo cual en el fondo ese dinero va a ir directamente de las arcas de nuestros ciudadanos a nosotros. ¿Nos puede interesar? Por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que eso puede hacer que sean más pobres y que baje el nivel de vida. El nivel de vida lo veremos en más detalle en la parte de economía, ¿vale? Luego, de gastos nacionales, tenemos el gasto en bienes de construcción. Aquí tenemos un atajo para poder cambiar el método de producción. Ahora hablaremos de él. Salarios de administración, que nos dan unos bonos, como veis, en función de si son altos o medios. En el medio simplemente la gente cobra. Bienes para edificios gubernamentales, como veis, papel y clippers, que son para las administraciones gubernamentales y para los puertos. Salarios militares, que nos dan unos bonos o malos en función de cómo los tenemos. Y los bienes militares, que son bienes militares y que, como ya imaginaréis, aumentan en guerra. En guerra principalmente, la guerra no es que valga más dinero de normal, salvo por el hecho de que el gasto en esto, en artillería, armas, sube por las nubes. Y que si además activas reclutas, la gente deja de trabajar. Y luego pagos de asistencial, subvenciones, un montón de historias que les veríamos en más detalle en otros sitios. Bien, perdón. Aquí vemos cada país, cada estado de nuestro país, lo que gasta y lo que ingresa en impuestos. Tenemos una especie de forma rápida de ordenar estados para ver cuáles cobran más, la media de los salarios que hay, etc, etc. Y aquí nuestros activos. Activos desde un punto de vista contable. Hit. Todos son hits. Bueno, en fin, perdón, que es que tengo que pausar a veces para mirar cosas del móvil que son importantes, del trabajo, etc. y me lío. Vale, entonces tenemos aquí nuestros activos. En primer lugar, las reservas de oro, que es evidentemente cuando tenemos un balance positivo en nuestras cuentas. Si ganamos,
lo vamos invirtiendo en reservas de oro. De hecho, en línea con eso, y me adelanto un poco, si tenemos cierto edificio que a lo mejor no tenemos, que es una mina de oro, ¿vale? No tenemos ninguna mina de oro. Si la tuviéramos, directamente lo que produciría es pasta. Aquí, ¿veis? Si os fijáis, nos da acuñación. Fondo de inversión, esto es complicadito y lo vamos a hablar más en detalle próximamente. Esta es nuestra capacidad crediticia. Y esto es nuestro... Tengo ni puta idea de qué es esto. Entiendo que es el crédito que ya tenemos y este es el que nos quedaría. Y esto es una bancarrota que lo borraría, pero como veis nos da unos malus terribles. Aquí el tipo de interés, que tiene unos ciertos modificadores, y que pagaremos esos intereses y se verán reflejados en nuestro balance si tenemos crédito. Y esto, como digo, nuestra capacidad crediticia. Muy bien, nos vamos a la siguiente pestaña. Muy importante, muy interesante, que es el mercado. Aquí hay algunos mods que mejoran la visión porque aquí es un poco difícil de ver. Ya los comentaremos otro día. Entonces aquí tenemos todos los bienes. Esto es, bueno, aquí daría para 3 millones de vídeos. Pero bueno, ya lo hablaremos más en detalle en otros vídeos de cómo funciona el mercado. Por ahora aquí estamos explicando la interfaz. Podemos ordenarlos por precio de mercado, por órdenes de compra o de venta, o por nuestro balance en el país. Por ejemplo, en Francia vendemos mucho más vino del que compramos, con lo cual tenemos surplus de vino, con lo cual el precio del vino está a 36, que es un 30% por debajo del precio base. Con lo cual, veis ahí abajo el precio de mercado. Se ve el grafiquito. Está debajo del precio de mercado. Esto puede ser útil, primera, porque ser el primer productor mundial, como podéis leer ahí, de vino, nos da prestigio. En general, ser primer, segundo o tercer productor mundial de algo te da prestigio, muy importante. Y segundo, porque el vino es muy barato, con lo cual lo veremos más en detalle, pero nuestras POPs están pagando para los bienes que consumen. En el caso del vino lo veis por la mitad, a ver si puedo mover... No puedo mover la... Esto no es un tooltip, pero es que se puede. ¿Veis? Tenemos ahí el vino. Están pagando un 27% más barato, con lo cual no es algo que les impacte mucho en el bolsillo. De hecho, es bueno, si todo fuera barato, pagarían muy poco nuestras POPs, con lo cual subiría mucho su nivel de vida. Esto lo veremos más adelante en detalle. Entonces, por ejemplo, en cambio, contra, el té es un meme porque nadie lo quiere casi, pero por ejemplo, esto es un problema. La gente necesita mucha porcelana, no producimos porcelana. Lo cual nos lleva a las rutas comerciales. Aquí tenemos un resumen de las rutas que tenemos, aquí podemos cancelarlas. Por ejemplo, esta no es rentable, luego veremos qué es o qué no hacer dentro de una ruta. Pero, por ejemplo, porcelana, vamos a meternos en la pestaña de un bien. Podríamos, como no tenemos, hacer una ruta de importación, que las podemos ordenar por productividad, y podríamos importar al mercado americano, en el cual el precio es caro, pero si os fijáis, aquí vale 122, mientras que ahí vale 96. Esta ruta será productiva. Nos puede interesar. Ahora veréis. Ahora en nuestro mercado ya hay 12,5 que se venden porque vienen de las rutas comerciales, 64 que se compran, con lo cual el precio va a empezar a bajar. Va a bajar hasta... Bueno, no sé hasta cuándo va a bajar, pero va a bajar porque ya no hay tanta demanda sin satisfacer. ¿Vale? O sea, los precios funcionan así. Lo veremos más en detalle en el vídeo detallado, digamos. Pero en función de la demanda y la oferta hay un precio. No hay un stock. No te dice en ningún sitio estamos comprando tantas unidades. O sea, sí, estamos comprando 35, pero no es ni por año, ni por día, ni tenemos acumuladas 1000. No hay ningún stock. Simplemente estos dos numeritos juntos nos dan un cierto precio que, bueno, impacta sobre los bolsillos de, en este caso, toda esta gente que lo está comprando. En el caso de otras cosas, como por ejemplo el hierro, este precio alto del hierro impacta en el sector de la construcción. De hecho, en nosotros, porque recordemos que somos nosotros los que estamos gastándonos en bienes de construcción. ¿Por qué? Porque el hierro es muy caro. Si el hierro bajara, bajaría nuestro gasto en bienes de inversión, con lo cual sería muy eficiente, por ejemplo, aquí importar hierro. No mucho, ¿por qué? Porque el hierro está muy escaso en el mundo, con lo cual no es muy productiva esta ruta. Sería muy productivo, por ejemplo, entonces, en este caso, construir minas de hierro.
Podemos hacer aquí unas cuantas minas de hierro. Así al azar, lo he hecho al azar, ¿eh? Esta partida, recordad que no estoy de hecho sin pausar y debería pausar. No estoy jugando, solo estoy explicando la interfaz, importante. Fijaos, de hecho, tenemos escasez de bienes de insumo de hierro. Mira eso, leed esto. Esto puede hacer que los edificios se paren. Muy importante. Aquí nos dice... Bueno, no nos adelantemos. Sí, ¿qué coño? Sí nos adelantamos. Estamos mirando la pestaña del hierro, ¿vale? Entonces aquí podemos importar o exportar. Resumen de las rutas. ¿Quién lo vende? Que son las minas y las rutas que podemos tener. ¿Quién lo compra? Diferentes sectores. El precio. Un posible impuesto al consumo. Este no. ¿Por qué no? Porque no tiene órdenes de compra en nuestros mercados. Ni puta idea de qué significa eso. Lo veremos más adelante. Aquí podemos tocar el arancel, que en función de nuestra ley que tengamos de política comercial serán unos números. En este caso, como tenemos proteccionismo, nos permite un 30% de aranceles, que se traducirá en esta ganancia anual, porque nosotros estamos importando 12,1, a los cuales se le aplicará un arancel del 30%, lo que se traducirá en ese 96,3, creo que es mensual, no anual. Bueno, aquí lo pondrá, bueno, no lo pone. Entonces, si pusiéramos un arancel, cobraríamos más por aranceles. Aquí, por cierto, estás cobrando por aranceles. Cobraríamos más. ¿A costa de qué? A costa de que nuestras fábricas o nuestras POPs pagaran un precio aún más caro por el hierro, evidentemente. Vale, entonces volvemos aquí. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí podemos ver quiénes son los productores mundiales y cuánto producen, el precio, cuánto más caro que es el precio base. ¿Qué más? Y aquí podemos ver en el mapa por defecto, es decir, si tú vienes a un bien, por ejemplo, una materia prima, vamos a poner filtro, aquí tenemos filtros, importante, filtros, materia prima, bienes industriales, lujo y armas. Pues si nos vamos a bienes industriales, pues por ejemplo, azufre. El primer mapa que se nos activa por defecto es recursos potenciales, es cuánto azufre puede llegar a producirse si llenamos todas las fábricas posibles. Esto es como un yacimiento. No sé si recordáis los RGOs en Victoria 2. Había un cierto espacio a partir del cual ya no podía crecer más en función de las características históricas del suelo. Por ejemplo, no sé, en el Potosí, está aquí, por aquí, no sé exactamente dónde está el Potosí. Aquí, Potosí, hay una posibilidad de tener minas de oro. ¿Por qué? Porque históricamente había minas de oro en el Potosí. Entonces aquí puedes tener un máximo de minas de oro. Luego lo veremos más en detalle. No puedes tener más que las que te deja, ¿vale? Entonces aquí, como digo, vamos al hierro. En primer lugar nos dice en la producción potencial de hierro que soportaría nuestras tierras. Es decir, donde hay hierro, básicamente. Aquí hay un montón. Aquí no puedes poner minas de hierro porque no hay hierro en Aquitania. Aquí sí, etc, 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 ¿no? Esto es la producción real, no es cuánto podría producirse, sino cuánto realmente se produce. Por ejemplo, en Alsacia Lorena se produce 2,52 porque tenemos una mina de hierro al nivel 6. Mina que, como sabéis, consume esto y esto y produce esto. ¿Vale? Todo esto lo veremos más adelante, en otro momento, evidentemente. Y luego el tercer tipo de mapa en un bien, como podría ser el hierro, es el consumo de hierro, que no la producción. Que el hierro, por ejemplo, se consume en Orlaensado. ¿Por qué? Porque en el Orlaensado hay sector de la construcción, mucho sector, que consume hierro. Hierro, por cierto, que está escaso y hace que, bueno, que la penetración ahora mismo hay un 0, pero subirá hasta 5 si cada vez hay más escasez. Y bajará la eficiencia de esta eficiencia de construcción estatal porque hay escasez de un bien, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos un resumen de las rutas, las podemos ordenar por el coste, por la productividad y por los ingresos que nos dan. Esto lo hablaremos en más detalle en el apartado de comercio, el qué generan estos números y qué implican. De momento, quedaos en que aquí las podéis mirar. Un segundito, por fin. De piñón. Vale. No me sabía la letra y he manqueado bastante ahí. Esto no vale mucho. No es muy importante, te dice bienes que están subiendo de precio y que son interesantes porque ha sido una subida muy notoria o por lo que fuere, y bienes con demanda de importación y con... Es más útil para mirar otros mercados a veces también, ¿no? Porque hay muchos mercados. Esto hablaremos más en detalle.
cuando hablemos del comercio. Y por último, los miembros que componen nuestro mercado. Hablaremos más en detalle, pero aquí hay una lista de todos los miembros, que básicamente es el país Francia y el país Tahití, que es nuestra marioneta posiblemente, ¿no? O porque lo hemos metido, no lo sé. Muy bien, siguiente pestaña. La siguiente pestaña es esta, perdón. De hecho, coño, hemos ido al mercado y nos hemos saltado los edificios. Esta tiene mucha tralla, hablaremos más en detalle en la producción, el sistema económico, pero por ahora... ¡Guau! Aquí hay mucha tralla, ¿eh? Aquí tenemos todo lo que serían todos nuestros edificios construidos y potenciales, con sus métodos de producción, y dentro de los cuales podemos entrar en la pestaña de cada uno de ellos en concreto. Y nos dice también cuánto ganan, nos dice cuántos hay. Urbanos y rurales. Urbanos serían fábricas, etc. Rurales, pues, plantaciones y minas. Industria y RGO, entre comillas, hablando ahora en el sentido del Victoria 2. Y desarrollos y sector de la construcción. Vamos de uno por uno porque esto tiene telita. Disculpen, mucha faena. Tengo que estar todo el rato pausando el vídeo. Muy bien, vamos a empezar entonces por la interfaz. Y solo interfaz. Aquí tenemos la construcción usada. Aquí tenemos el fondo de inversión, que vamos a hablar de él en otro momento, pero nos lo dice. Y cuánto está cambiando. Esto es en función de las POPs, lo que tienen y lo que quieren invertir, y de nuestra ley. Y aquí tenemos los diferentes edificios, en el cual podemos cambiar sus métodos de producción. Esto es el gran cambio en el sistema económico respecto al Victoria 3. Al 2, perdón. Y es lo que lo hace, a mi parecer, el sistema económico más interesante que el del 2. Y mira que el del 2 era la puta polla. Es brutal, ¿sabes? Pero es que este es aún mejor. ¿Por qué? Porque en el 2 estas cosas estaban implementadas. Por ejemplo, en las acerías, el cambiar de esto al Bessemer estaba implementado en la investigación, sí, igual que en el 3, pero simplemente una vez investigabas el proceso Bessemer en la investigación, lo que te daba era un bonus al throughput o al input o al output, no me acuerdo, de las acerías o de las minas de hierro o de lo que fuere. Simplemente aquí, el investigar el Bessemer en la pestaña de tecnología, que estaría por aquí. Buah, qué canción tan buena. Es que son todos hits, tío. Se hace frío. Vale. Aquí estará, pues no sé, por aquí. Siderurgia. Mira, procedimiento Bessemer. Cuando lo investiguemos, lo que va a hacer es desbloquearnos el método de producción de procedimiento Bessemer. ¿Y qué es esto? Pues es el método de producción principal de las acerías, que cambia el cómo funciona esa fábrica. Por ejemplo, ahora mismo esta fábrica consume 30 de carbón y 40 de hierro, para 65 de hierro, hay de acero, y para este nivel de empleo. En el Bessemer consume, si os fijáis, pero muchísimo menos hierro y prescinde del carbón. Ay, no, me equivoco completamente. Cambia. Lo que hace es que consume aún más hierro, pero produce más acero. Es decir, qué lerdo soy, perdón, pasamos de 30, 40, 65 a 30, 60, 90. Baja un poquito el coste unitario del acero, muy poquito, pero sobre todo lo que hace es producir más volumen. Hay veces que, bueno, nos interesa más volumen. ¿Por qué? Porque llegará un punto, igual que en el Victoria 2, que se te van a acabar los obreros. Ya no podrás tener más obreros, entonces se van a empezar a pelear las fábricas a ver quién paga más a los obreros. Y a lo mejor tú tendrás escasez de acero porque, aunque tienes muchas acerías construidas, no están encontrando trabajadores. Entonces no solo te interesa tener muchas acerías, no, es que lo que te interesa sobre todo es producir muy eficientemente el hierro para poder producir mucho hierro. Entonces ahí la importancia de los métodos de producción que se consiguen investigándolos. Luego hay otras cosas que también son métodos de producción. Este es como el de producción de proceso de fabricación principal, digamos. Y luego está otras cosas, por ejemplo. Y los colores te determinan qué tipo de cosa es. Por ejemplo, esto siempre es automatizar o no. Que básicamente, si os fijáis, lo que te da automatizar es producir más y bajar muchísimo el empleo. Esto, en principio, uno pensará, hostia, qué mierda, baja la urbanización de nuestro país porque tenemos menos empleados. Pero evidentemente, como os he dicho antes, va a ser un problema cuando nos quedemos sin obreros. Con lo cual, cuando te quedas sin obreros, es muy importante automatizar tu industria para que
puedas producir más con la misma cantidad de obreros, porque estos 22.000 obreros que despidas van a poderse ir a otra fábrica que tienes medio vacía y aún, además de rebote, producirás más herramientas. Evidentemente, tienes que haber inventado amasadores, que es una investigación que ya nos lo dice aquí. Nos quedan 100 años para que salga, porque ya sabéis que igual que en el Victoria 2 había un orden y tú no te lo podías saltar. Es verdad que podías rushear algunas cosas, no sé si había mal uso o no a investigar antes de tiempo algunas cosas. Aquí es más parecido al Hearts of Iron 4, en el cual yo ahora podría rushearme las vías eléctricas, bueno, no porque tendría que hacer esto, pero si os fijáis, esto me cuesta 11 años, mientras que esto 32 meses y esto menos. No, esto igual. ¿Por qué? Porque el juego tiene como guardado, scripteado sobre qué época está previsto que se descubra algo, y los fertilizantes como que vinieron más dentro de 11 años, con lo cual si yo lo hago ahora va a costar un montón. Podría hacerlo, pero es mucho mejor hacer esto y esperar a que llegue el tiempo de los fertilizantes, ¿no? Y aquí me he adelantado un poco, pero bueno, no importa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en general, esto es método principal. A veces hay un segundo método que cambia las características de qué bienes de input usas. Luego el lila, que suele ser qué produces, y me explico. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en las fábricas textiles. En las fábricas textiles, las fábricas fabrican dos tipos de ropa. Fijaos ahora mismo, tal cual yo tengo las fábricas de textiles, me consumen 30 por nivel de fábrica, 5 de tinta y 10 de seda, y producen ropa y ropa de lujo. ¿Cuánta ropa y cuánta ropa de lujo? Pues en función del método de producción, el que es de tipo, lila. Que sería priorizar ropa normal, en lo cual dejaría de producir ropa de lujo, pero produciría más ropa. O elásticos, que sería priorizar mucho la ropa de lujo y hacer muy poca ropa normal. Entonces aquí esto lo puedes hacer a nivel nacional, o podrías tener una fábrica en Provenza que fuera la especializada de hacer ropa normal, mientras que el resto no. Esto es como en la construcción, no sé si os acordáis antes, pues esto es un método de construcción, de producción. Igual que aquí teníamos esto, que lo hablamos en el libro, en el vídeo pasado, que tiene un único método, pues vaya hit. Pues aquí tenemos este método. Como digo, el lila es el que, en las que producen dos tipos de cosas, el que decides cuánto de cada. Por ejemplo, aquí, muebles de lujo, en plan, solo muebles vulgares, medio, o un montón de muebles de lujo y muy pocos muebles vulgares, ¿no? Y en función, evidentemente, de qué hagas, cambiando requisitos, porque si os fijáis, los muebles de lujo gastan más madera dura, consumen menos madera normal, consumen más herramientas, ¿no? Aquí, ¿ves? Es muy importante que te vaya diciendo esto en que cambiará, porque por ejemplo, si tú ahora cambias mis 28 fábricas de muebles, que son un montón, que ocupan a un montón de peñas, y ahora de repente en todas ellas dejo de fabricar muebles de lujo, el precio de la madera dura se va a ir a la puta mierda, porque como tengo 28 de fábricas y cada una chupa 10, dejaré de chupar 280 de madera dura. Si nos fijamos ahora en el mercado de la madera dura, ahora está como igualadito, ¿no? Si de repente aquí estas órdenes de compra se van a la wea porque desaparecen, de repente produciré 350 y consumiré 150. El precio se irá a la puta mierda. Se irá tanto a la puta mierda. Dirás, oh, bueno, perfecto, ¿no? Porque la gente lo comprará, será barato, ya. Pero es que los campamentos de leñadores, que es un edificio, evidentemente, que están aquí, se van a ir a la puta porque sus beneficios empresariales se van a ir a la mierda. ¿Por qué? Porque la bandera que venderán la van a vender muy barata. Ahora mismo tienen buenos beneficios. ¿Por qué? Porque el precio de la madera esta está ligeramente carillo y esta está carísima, con lo cual los campamentos de leñaderos se están forrando. Y como resultado tienen el empleo a tope y las reservas en efectivo a tope. Y aquí ha sido una fase muy larga porque, a ver, joder, estamos hablando de un juego evidentemente que es muy complicado. Luego, las verdes son que afectan, como digo, la automatización. En el caso de las urbanas, casi todas son tipo automatizar una caldera, no sé qué. En el caso de las rurales suele haber la automatización y suele haber poner vías. En plan, una mina tiene sentido que tenga vías. Ambas, como son de color verde, lo que hacen básicamente es menos empleo. Y luego, por último, tenemos la azul, que es ¿de quién es? Propiedad privada, sociedad cotizada en bolsa, que esto lo veremos en detalle en el vídeo de detalle de economía, pero que evidentemente esto depende de qué leyes tengas. Solo podrás tener una cooperativa de trabajo, por ejemplo, si tienes la ley de agricultura colectivizada. Solo podrás tener una fábrica de vidrio colectivizada si tienes la propiedad cooperativa como sistema económico.
Creo que más o menos se entiende, ¿no? Aquí tienes edificios urbanos potenciales, son edificios que nunca has construido y que podrías construir. Porque cuando una vez ya tienes uno, ya te aparece aquí, pero como no tenemos ninguna industria del motor, podríamos hacer la primera aquí y ya cuando la tengamos dejará de salir como potencial, sino que nos aparecerá, igual que aquí, una acería, debajo pondría una, mira, aquí tenemos una industria del motor. Ahora mismo es 0+1 porque aún no se ha construido en Orland. En Sadoberry, como veis, se está construyendo porque le acabo de dar a la orden de construirla, ¿vale? Luego en rurales es igual, lo único que hay... Bueno, pues esto, los mismos colores que antes. Esto es blanco, recordemos, porque tiene mixed, ¿no? Porque algunos están en el método de esto. Este está en aquí, si ahora lo cambio ya tenemos todo esto porque se ha igualado el método, ¿no? Y por último, aquí en los edificios rurales tenemos una cosa que no son edificios, que es la agricultura de subsistencia. ¿Qué es eso? Pues básicamente es donde trabaja toda la gente que no trabaja en el mundo urbano. Ojo, importante, una plantación de café se considera mundo urbano y una mina de carbón también, porque es como, aquí lo entendemos como minas modernas y plantaciones modernas industrializadas y que cuentan como urbano y que utilizan trabajadores, mientras que subsistencia es, pues bueno, una granja de subsistencia tipo feudal o del antiguo régimen en general, ¿no? Entonces, la gente que no tiene empleo en cualquier cosa urbana, sea fábricas, sea cosas gubernamentales o sea plantaciones y minas, o sea, perdón, puertos, bases navales o cuarteles, trabajarán en la subsistencia. Y la subsistencia produce, esto es importante, producen un montón de cosas, pero evidentemente la producen mucho menos eficientemente, pues en este caso que las plantaciones de grano, que las de estos madereras. Producen de todo, de hecho, Y algunos países, los países que no están desarrollados, pueden cambiar los métodos de producción. En este caso tenemos talleres caseros, con lo cual lo tosco también produce licor, ropa y muebles, pero podrían hacerlo. Y esto también se podría cambiar si fuéramos un país atrasado, pero no lo somos. Evidentemente, y esto nos vamos a adelantar un poco, pero si yo ahora, por ejemplo, construyo, no desde aquí, perdón, si yo ahora construyo desde la lente de producción ranchos de ganado, aquí nos dice, por ejemplo, en Orland, en Sadoberry, que aún hay 261.000 personas en edad de trabajar que están trabajando en la subsistencia y que con lo cual son potenciales trabajadores de nuestro rancho de ganado en Orland, en Sadoberry, que vamos a construir. Cuando esto llegue a cero, no habrá más. Todo el mundo estará trabajando en cosas industriales, con lo cual es cuando se van a empezar a pelear vía salarios por los trabajadores. Seguimos aquí. Luego tenemos aquí los edificios que son de desarrollo. Estos pueden crecer hasta el infinito en principio. Los rurales solo pueden crecer, como digo, hasta el límite potencial. Por ejemplo, solo puede haber 15 minas de hierro en Auvernia Limousin porque los desarrolladores han decidido que históricamente la producción de hierro en Auvernia podría ser de X, ¿no? Mientras que en principio no hay límite a el desarrollo, que lo podemos ver desde aquí, por cierto. No sé si tenemos... En Auvernia Limousin tenemos 25 cuarteles, que lo podemos ver desde, como hemos ido desde aquí, que hemos ido a todos los cuarteles y hemos buscado el de Auvernia. O también le damos a ESC, podríamos ir a Auvernia Limousin y mirar en desarrollo los edificios que hay, que son los 25 cuarteles. Y ahora estamos mirando el cuartel de Auvernia Limousin. ¿Vale? Entonces, creo que no voy a acabar hoy porque me tengo que ir en 7 minutos, así que todas estas demás las vamos a hacer en otro día. Vamos hoy al menos a acabar edificios, ¿vale? Aquí tenemos, como digo, los desarrollos, y son como edificios, tienen métodos de producción, aunque en este caso son métodos de producción militares, que igualmente se investigan y que te dan unos modificadores de ataque y defensa. Esto es súper bueno, porque, bueno, tú puedes investigar algo, pero hasta que no lo apliques a tu ejército, realmente algo no va a funcionar en tu ejército. Por ejemplo, aquí lo tenemos mixed porque en Argel tenemos el método de nivel 2, que es irregular, mientras que en Languedoc tenemos hostigadores. Ahora podemos cambiar en Argel y habrá más consumo de munición, más armas. De hecho, aquí si os fijáis, no consume ni armas ni munición, es mucho más barato, con lo cual esto nos va a costar más. Y ya si os fijáis, aquí nos prevé que esto nos va a costar de más. Pero a cambio, las tropas que tenemos en Argel, que ahora mismo son concretamente 2, con lo cual son 2 batallones que están en el cuartel general de Argel. Esto lo miraremos otro día. Pues estas tropas son una puta mierda.
tienen un ataque de 26, una defensa de 27. No se mira aquí, perdón. Se mira en este general. Y ¿veis? Nos da un ataque de defensa. Si ahora venimos aquí y cambiamos el método de producción, nos va a subir, aunque nos ha subido. Este es el proceso, o sea, fijaos, lo bonito. Este es el proceso productivo del edificio cuartel. ¿Qué produce? Pues, por ejemplo, una fábrica textil en Provenza utiliza tela y tintes para producir ropa y da un balance y un rendimiento que le da la economía de escala. Esto es el throughput que había en el 2. Mientras que un cuartel en Provenza utiliza estos materiales a cambio de un ataque y una defensa cuando evidentemente los soldados están guerreando. Cuando no, da prestigio. Si os fijáis, yo tengo un cierto prestigio que depende en parte de la proyección de poder que me da mi ejército de tierra. ¿Y de qué depende la proyección de poder? Pues del poder militar que tenemos. O sea, del ataque y la defensa y de la cantidad. Fijaos aquí, proyección de poder. Esto es pasivo, esto solo se utiliza en la guerra. Y esto sí se usa en... Luego sabremos lo que es la organización, ¿vale? Otra cosa, no es gratis cambiar el método. No vale, una cosa que se hacía en el 2 y que era un poco feo era... Me venía aquí al ejército, perdón, aquí al desarrollo, y cojo todos los cuarteles y los bajo a irregular, con lo cual, fijaos, me voy a hacer de oro. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque si ahora nos vamos a Argel, que acabamos de mejorarlo, Argel se está comiendo un malus de mierda porque está ajustando su equipamiento. Con lo cual, esas tropas ahora mismo son mierda durante un año. Con lo cual, sí, sirve bajar el mantenimiento, es decir, en este caso, el método de producción o el salario cuando no estás en guerra, pero a costa de que tus tropas son basura y que te va a bajar mucho la proyección de poder. Fijaos, ahora nos da 8, pero si volvemos aquí, nos da 2. Perdemos prestigio, ¿no? Y luego hay otros métodos de producción. Ahora estamos mirando el cuartel de Argel, pero podemos mirar en general, que son la infantería y de ataque y defensa, la artillería, que da modificadores también y consume artillería, la posible caballería, que consume, mira, por ejemplo, aquí es exploradores de caballería, pero aquí son bicis y ya consume caucho, pero aquí ya es reconocimiento motorizado y consume petróleo de coches, y luego es reconocimiento aéreo y consume aviones, y te da nuevamente modificadores, proyección, a costa de un coste. Y luego la medicina, que te da una tasa de recuperación y pérdida de moral a costa de consumir, pues, primeros auxilios, ahí, ¿cómo se llama esto? Licor, tela, y aquí ya también opio, pues porque el opio era un anestesiante en la época, ¿no? Las bases navales, lo mismo, pero en barcos. Barcos principales, barcos pequeños, no sé cuánto, pero que al final se traducen en diferentes bonus o malos para tus flotas. Centro de reclutamiento. Esto es los cuarteles, tu ejército profesional, mientras que el centro de reclutamiento son los reclutas de cuando movilizas. Por lo demás, tienen los mismos métodos posibles de producción. La diferencia es que estos no los puedes construir, dependen de tu población. ¿Ves? Si os fijáis, yo aquí puedo construir más cuarteles, no puedo construir centros de reclutamiento. Sí puedo reconstruir bases navales, por ejemplo. Los puertos te dan barcos civiles, que son esto, y que sirven para comerciar y para las rutas de suministros, y que ya veremos más adelante cuando hablemos del comercio, cuando hablemos de la guerra también. Y aquí puedes cambiar el método de producción del puerto, cada uno produce más barcos, tiene más costes. Y aquí, cuando tengamos ferrocarril, que ya tenemos, puedes cambiar el método de producción del ferrocarril, que tiene un consumo y te produce un bien que se llama transporte y tiene unos trabajadores. Y también puedes cambiar el tipo de... Recordemos, el lila es la automatización. Fijaos que esto es lo que da. Es verdad que da menos infraestructura, pero muchos menos operarios y más transporte. Y esto es la titularidad, que el transporte público pues sí puede ser pública en este método de producción. Vamos a hacerlo público, de hecho. Y esto, por cierto, es poder subvencionar o no las pérdidas de los edificios. Esto es que se amplíen automáticamente, y esto es para construir más en cualquier provincia. Y por último, el sector de la construcción, que tiene su método. Todo esto ya lo habíamos visto porque se llega igual por aquí que, por ejemplo, le doy a ESC por aquí. Puedes aumentarlo, puedes cambiar su método de producción, y aquí ves la cola. Y hasta aquí este segundo capítulo, porque me tengo que ir. Hemos hecho las 4 primeras, que son las más importantes. En el siguiente capítulo acabaremos ya la interfaz y ya pasaremos a cosas más
detalle, ¿no? Así que gracias por verlo, especialmente a David, que espero que lo veas porque este vídeo es para ti, pero en principio evidentemente lo cuelgo para que todo el mundo lo pueda ver. Y nos despedimos con la señora Nena da Conte, hit universal esta canción, como todos. Evidentemente no voy a poder monetizar este vídeo porque estoy poniendo música que tiene derechos de autor, pero en principio me la pela porque no es mi intención ganarme la vida haciendo vídeos de YouTube, por supuesto. Así que nos despedimos, hasta la siguiente, muchas gracias por todo, adeu.